Espacial del Perú. Bienvenidos a su programa El Espacio en Casa. Quien les habla, Eric Mesa desde el Observatorio Astronómico de Moquegua. Bueno, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a una persona que nos va a hablar de un tema muy apasionante. Pensar que todos los momentos, a cada instante que vivimos ahorita, por ejemplo, estamos siendo, estamos siendo bombardeados, por decirlo de alguna forma, por una lluvia de unas partículas invisibles. Entonces, estamos hablando de los rayos cósmicos. En esta oportunidad hemos invitado a alguien de casa. En este caso hemos invitado al investigador Luis Otiniano Ormachea, quien es miembro investigador de la Agencia Espacial del Perú. Y bueno, él ha estudiado en la Universidad Nacional de Ingeniería y ha pasado por uno de los observatorios más grandes de rayos cósmicos, que es el Pierre Oyer. Bueno, pero bueno, vamos ahora a dar la bienvenida a Luis, quien mejor que él para contarnos toda la experiencia, toda esta historia sobre los rayos cósmicos en Perú. Buenas tardes, Luis, bienvenido a su programa El Espacio en Casa. Hola, Eric, muchas gracias. Siempre me gusta mucho participar del Espacio en Casa y para mí es un placer hablarles de un tema en el que vengo trabajando ya algunos años, son los rayos cósmicos. Claro, bueno, Luis, bueno, es muy interesante, ¿no? En este caso te extendíamos la invitación porque creemos que los rayos cósmicos, al menos uno de los proyectos pioneros de repente en la Agencia Espacial del Perú, justamente tienen que ver con los rayos cósmicos, ¿no? Sí, exactamente. Y quiero contarles un poquito acerca de eso. Y bueno, no sé si ya podemos empezar con la presentación. Claro, perfecto, Luis. Sin más preámbulos, bueno, te dejamos y bueno, también queríamos hacer recorrer a nuestros seguidores que pueden realizar las preguntas en cualquier instante. Nosotros vamos a estar atentos a las redes sociales para poder hacer llegar sus preguntas a Luis. Así que bueno, ahora sí, te dejamos, Luis. Muchas gracias. Ok, bueno, para empezar, esta exposición es acerca de rayos cósmicos en Perú, ¿no? Yo soy investigador de la Dirección de Astrofísica en la Agencia Espacial del Perú, CONIDA. Bien, para empezar, ¿qué rayos son los rayos cósmicos? Esta es una caricatura de la primera vez en que aparecieron los Cuatro Fantásticos en los cómics, ¿no? Los Cuatro Fantásticos atraviesan la capa protectora magnética de la Tierra y son bombardeados por los rayos cósmicos, ¿no? Y esta radiación produce mutaciones en ellos y les da superpoderes, ¿no? ¿Y qué información obtenemos de eso? Que los rayos cósmicos son partículas cargadas, porque el campo magnético de la Tierra nos protege, por lo tanto tienen que tener carga, ¿no? Y son de muy alta energía, con la capacidad incluso de atravesarnos y de hacer cambios en nuestras moléculas, en nuestro ADN y permitirnos mutar. Y esa es una buena definición de un rayo cósmico. Son las partículas que impactan en la Tierra o en el entorno cercano a la Tierra y son cargadas, ¿no? Y son bastante energéticas. Nos podemos quedarnos con eso para empezar sobre los rayos cósmicos. Bueno, y hay que contar una historia, tratar de contar la historia de los rayos cósmicos de su nacimiento hasta que están aquí, ¿no? Así que hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, una superestrella reventó, ¿no? Ahí ven la estrella reventando. Pero no, en realidad esta era una broma. Esta exposición no se dedica a rayos cósmicos en otra galaxia, se dedica a rayos cósmicos en nuestra galaxia. O sea, rayos cósmicos galácticos. Significa que son producidos en nuestra galaxia y la energía les alcanza para navegar en ella y llegar hasta nosotros en la Tierra. Bueno, primero un poquito acerca de su origen. Me voy a apoyar en algunos videos hechos por la NASA, ¿no? Esta es una simulación de la explosión de Crab Nebula, ¿no? En un periodo de unos cientos de años, una estrella explotó y su núcleo sobrevivió y se volvió una estrella de neutrones.
o también puede dar el caso que sea un agujero negro. Pero la mayor parte de su masa se va a expandir de manera lenta en forma de una muy poderosa onda de choque. Este fenómeno se conoce como supernova, ¿no? Y la explosión, el gas, la explosión de los gases remanentes, las partículas remanentes, pueden ser observadas cientos desde nuestra Tierra. Esta es una foto del telescopio Hubble, durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí se forman las partículas cargadas en estas explosiones. Luego de eso, para poder llegar a la Tierra, tienen que tener mucha energía, ¿no? ¿Cómo adquieren esa energía? La teoría más aceptada es que se aceleran en la onda de choque del plasma magnetizado que deja esta supernova. El campo magnético del plasma retiene los rayos cósmicos un tiempo mientras los va acelerando, hasta que alcanzan una energía, la energía suficiente para escapar del confinamiento magnético en las nubes de plasma, ¿no? Entonces, este es el borde del plasma de una supernova. Luego de eso, los rayos cósmicos no viajan en línea recta hasta la Tierra, ¿no? Debido a que la galaxia tiene un campo magnético, ellos, y como son partículas cargadas, en su viaje a nosotros, van por caminos muy diferentes, ¿no? El campo magnético de la galaxia no es, es turbulento, entonces como que a su paso van teniendo variaciones en su camino. Para cuando llegan a la Tierra ya no conocemos su dirección de origen. De hecho, los rayos cósmicos que nos bombardean llegan más o menos uniformemente en todas direcciones, ¿no? En el tiempo y en el espacio. Ya no se tiene en un rayo cósmico la información de su origen, de su lugar de origen. Bueno, hablando de rayos, estrictamente rayos cósmicos galácticos. Luego de esto, cuando están en las proximidades de nuestro sistema solar, ¿no? En los límites de la heliosfera, la región en la que la radiación del Sol ejerce presión, ¿no? Esta heliosfera actúa como un escudo desviando los rayos cósmicos galácticos, ¿no? Entonces, un número menor de estos rayos cósmicos efectivamente llegan al sistema solar y por ende a la Tierra debido a la acción del Sol. Entonces, cuando el Sol se encuentra más activo y ejerce más presión, de hecho hay una disminución del número de rayos cósmicos que arriban hasta nosotros. Es importante y una cosa que recordar, que vamos a hablar más adelante. Y luego esos rayos cósmicos que están filtrados llegan a la Tierra y son moderados por, una vez más, los menos energéticos, son dirigidos por el campo magnético terrestre hacia los polos. Cuando hay una mayor cantidad de rayos cósmicos, es posible observar las auroras boreales, ¿no? De hecho, las boreales son ionización, producto de esa ionización en la atmósfera que produce luz, y bueno, y tienen esos colores bonitos que se pueden ver en esas imágenes y por eso se encuentran en los polos, ¿no? Bueno, finalmente llegan a la Tierra. Y cuando llegan a la Tierra, estos chocan con las moléculas de la atmósfera, ¿no? Entonces aquí hay un esquema a la derecha del choque de un rayo cósmico con nitrógeno, por ejemplo, de la atmósfera, y desarrollan unas cascadas de decaimiento de partículas. Digamos que son los aceleradores de partículas de la naturaleza. En principio, ustedes deben de haber escuchado de que hay aceleradores de partículas que hacen chocar dos núcleos de átomos para observar nuevas partículas, ¿no? Cuando la tecnología de los aceleradores no llegaba a tanta energía y en el laboratorio no se podía producir esos órdenes de magnitud,
lo que se hacía era subir muy alto en montañas y estudiarlos. Muchas partículas se han encontrado en observatorios de rayos cósmicos en altura. Vamos a observar, los piones y los kaones han sido observados primera vez en los rayos cósmicos, ¿no? También hay un tipo de partícula secundaria que es un primo del electrón, que se llama el muón, que tiene mucho poder de penetración, puede atravesar incluso centenas de metros de roca sólida antes de detenerse, ¿no? Y interactúa poco con la materia. Es un tipo de partícula importante porque llega a tierra y se puede medir en tierra. Es decir, uno puede medir o contar el número de muones que llegan y tener una idea de la cantidad de rayos cósmicos primarios que llegan. Entonces, eso es algo interesante. En resumen, la vida de un rayo cósmico empieza con la muerte de una estrella, atraviesa la galaxia, es modulada por la heliosfera, por el viento solar, y es modulada nuevamente por el campo magnético de la Tierra, y finalmente interactúa con la atmósfera, produciendo miles de partículas. De hecho, por ejemplo, donde se encuentra Eric, a los 3.000 metros, hay como 3 kilohercios, 3.000 partículas por segundo atravesando un metro cuadrado de superficie, ¿no? Son muchas partículas, ¿no?, las que nos atraviesan continuamente. Este viaje puede tomar miles de años, ¿no? Entonces, y estudiando estos rayos cósmicos galácticos, obtenemos información de todo su camino recorrido, del estado de nuestra atmósfera, del estado de nuestro campo magnético, del estado de la actividad solar, de cómo son las fluctuaciones en el campo magnético galáctico y cuál es la energía que liberan las supernovas, cuántas supernovas deben haber para poder observar lo que observamos en Tierra. Entonces es un campo muy interesante. Hay muchos detectores, se trabaja con satélites, con globos, conectores a gran altitud. Entonces, lo que se obtiene de estos estudios es información, información y más información. Mucha información sobre no solo nuestro entorno, el espacio que rodea la Tierra, sino sobre nuestra galaxia. Bueno, mi exposición se llamaba Rayos Cósmicos en Perú, ¿no? Así que ¿qué se está haciendo en Perú o qué se hizo, ¿no? En 1935, en Huancayo, en lo que luego sería el Observatorio de Huancayo, ya se había construido, con una colaboración con la Universidad de Washington, se había construido un edificio de rayos cósmicos, ¿no? Y alojaba uno de los, digamos, el detector más antiguo, una ciudad de Fort Bush, que esencialmente era una cámara de vacío, tenía gas xenón y bolitas de plomo adentro, y cuando una partícula cargada lo atravesaba, generaba un pulsito de corriente que se contaba. Como les dije, el contar los rayos cósmicos Tierra permite tener una idea de si ha aumentado o no el número de rayos cósmicos primarios que llegan al tope de la atmósfera. ¿Okay? Eso en su momento, esta es una publicación de abril de 1937, en negro es un indicador de actividad solar. Entonces, cuando había actividad solar se vio una baja en la cantidad de rayos cósmicos que se detectaron entonces en Huancayo, ¿no? En Huancayo y en Cheltenham, que está en Inglaterra. Entonces, ya desde ya, este detector que estaba en Perú contribuyó a estudiar la relación entre la actividad solar alta y el flujo de rayos cósmicos. Luego se hicieron mediciones por por más o menos 20 años, 22 años. Es todo un ciclo solar. El Sol tiene periodos de mayor actividad y de menor actividad. Y dibujando la inversa de la actividad solar, la inversa del número de manchas solares, se ve que guardaba una correlación con un aumento del flujo de rayos cósmicos, tanto en Huancayo como nuevamente en Cheltenham. Entonces, estos estudios demostraron que contar rayos cósmicos es un buen indicador de actividad solar.
tanto a corto plazo, ¿no? En un periodo de semanas, probablemente una emisión solar, una erupción solar que liberó partículas en el espacio, como a largo plazo en el ciclo de 22 años, ¿no? Así luego, el mismo edificio alojó un detector de neutrones, que es un tipo de partícula, a las que generan los rayos cósmicos al impactar la Tierra, ¿no? Los neutrones son parte de los núcleos atómicos. Si ustedes recuerdan un poco lo que les enseñaron en el colegio, los núcleos tienen protones y neutrones. Este era un detector de neutrones, ¿no? Un monitor de neutrones, establecido en 1953, y operó por 40 años en Huancayo. Justo esta gráfica, que es el número de cuentas por minuto durante esos 40 años, la descargué ayer en internet para ponerla aquí en esta presentación, ¿no? Entonces, durante los próximos 40 años, una de las cuestiones básicas que se estudió fue la relación entre este flujo de rayos cósmicos con la actividad solar. Se comprendió mucho mejor el fenómeno, pero se paró en 1993, ¿no? Entonces, aquí está la dirección de donde obtuve la data, ¿no? Es impresionante el detector que ha funcionado durante tantos años, ¿no? Y bueno, y aquí termina la charla porque aquí se acabó la historia de los rayos cósmicos en Perú. Disculpen, es otra broma. No, aquí no termina la charla. Empezó a gestar entre Argentina y México una nueva idea, ¿no? Utilizar un nuevo tipo de detector que nos permita discernir los tipos de partículas y sus diferentes energías, ¿no? Y colocarlo para que tenga buena aceptancia, para que digamos, funcione, debía estar colocado en altura, porque la atmósfera también absorbe muchos de los rayos cósmicos, ¿no? Entonces había que colocarlo a 3.000 metros y había que colocarlo a diferentes latitudes, ¿no? O sea, que varíe casi por todos los, de polo a polo, para poder estudiar la variación por el campo magnético en el flujo de rayos cósmicos. ¿Y dónde encontramos regiones sobre los 3.000 metros que recorran esas latitudes, ¿no? La encontramos en Sudamérica por la cadena de los Andes. Entonces, y nació, no es exactamente así como nació, pero debe tener un observatorio latinoamericano gigante, que ahora está con la participación de 9 países de Latinoamérica y España. Es así, siempre que veo la imagen, de año en año vamos teniendo un país más que se nos va uniendo. Algo, me recuerda esa canción de la hermandad latinoamericana, ¿no? Argentina, Brasil. Entonces sí, es muy interesante. Una cosa interesante es que es tecnología desarrollada para la edición de manera propia, ¿no? Una de las cosas por las que se tuvo es que no hubo una apropiación tecnológica de estos tipos de detectores de neutrones, por ejemplo, ¿no? Por eso se detuvo la investigación cuando el apoyo de la Universidad de Washington se detuvo. Entonces ya Perú no pudo aportar nada desde el 93, pero luego se ha buscado retomar tomar esa idea, y como les digo, es tecnología propia de nuestra colaboración la que se usa para detectar estos rayos cósmicos. Aquí Luis, hay... disculpa, Dime. ¿quieres hacer una preguntita? Aprovechando que estás viendo que es como que veo que es una red así. Y por ejemplo, tú mencionaste que, por ejemplo, claro, es muy diferente digamos, el flujo de rayos cósmicos a diferentes alturas, pero también de repente en ubicaciones, o sea, por ejemplo, si vamos a la Antártida o digamos, hay ubicaciones donde es más factible para la detección de los rayos cósmicos. Sí, efectivamente, la Antártida es un punto, digamos, un hotspot, un punto caliente, porque, como les comenté, la magnetosfera desvía los rayos cósmicos hacia los polos, ¿no? Y sus energías más bajas producen las auroras boreales, pero también es un punto más sensible. Entonces, como aquí pueden ver, nuestra colaboración tiene detectores a todo lo largo
la cadena de los Andes, algunos en Brasil, ¿no? Eh, en Perú está en Huancayo, próximamente vamos a trabajar con Arequipa y hay un detector en Lima. Y este esfuerzo, bueno, este es una... dame un ratito para responder tu pregunta, Eric, pero la tengo un poquito Claro. más adelante. Ajá. Ujú. Este esfuerzo nos llevó a uno de los primeros detectores en Perú, en Marcapomacocha, 4.600 metros sobre el nivel del mar, con apoyo del CENAMI. Esta es una foto de la colaboración que me gusta mucho. Está gente de Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, en los inicios de México, en los inicios de la colaboración. Este, no, digamos, fue un esfuerzo vasto y gente de la Dirección de Astrofísica. Fue un esfuerzo que hicimos por colocar los primeros detectores en altura, en Huancayo. Sí, como mencionaste, Eric, la Antártida es un punto interesante, así que nos fuimos allá. Esta es la foto, parezco yo y el cilindro de acero, cinto de acero inoxidable, es el detector Cherenkov que instalamos en la Antártida. Como pueden ver, es durante el verano antártico, ¿no? Ese es el verano en la Antártida, porque donde se realizan las campañas peruanas, ¿no? Vamos 2 meses en enero y febrero, donde es más cálido y nos permite acceder, ¿no? Pero como ven, el verano es muy frío, ¿no? Entonces, esta es una etapa de la realización de nuestro detector. Pues ese era un proyecto de desarrollo de una estación de clima espacial de la Agencia Espacial del Perú, CONIDA, del Proyecto Lago y del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué ir a la Antártida? Como, eh, porque nosotros ese interés de la Agencia Espacial del Perú, que la data obtenida de manera satelital sea fidedigna y la mayor cantidad de fallas en satélites se dan en los polos, precisamente porque las electrónicas son afectadas por esta radiación cuando las atraviesan, ¿no? Pueden cambiar un 1 y un 0 por un 0 o un 0 por un 1 en un circuito digital, y bueno, ese es un error. También, y bueno, también mentían antes, pero la Tierra tiene otra especie de polo. Tiene una, se llama anomalía del Atlántico Sur, también registra un aumento en la cantidad de partículas que lo ingresan. Está por encima de Brasil en este momento, pero también alcanza la zona sur de Perú. Entonces también tenemos en Perú un punto caliente de radiación cósmica, un punto sensible. Tenemos planes para trabajar con Arequipa para montar un detector ahí. ¿Hacemos algo más que medir los rayos cósmicos? Sí, pero para eso quiero recordarles un poquito acerca de las radiografías, ¿no? Las radiografías, como pueden ver, utilizan un emisor de rayos X y que atraviesa a una persona, ¿no? Y la persona, los huesos de la persona en particular, absorben un poco de la radiación X y el resto, donde no hay huesos, pues la radiación pasa de manera más fácil, ¿no? Entonces, uno puede hacer un contraste de la cantidad de radiación X que lo ha atravesado a uno, y ver si hay algo más denso o menos denso. En este caso alguien se comió una bolita de jazz, ¿no? Entonces la ve la ve más brillante, porque es el negativo en realidad de la imagen, ¿no? Así funciona las radiografías, con un emisor de radiación muy potente. Pero también se puede hacer unas radiografías o tomografías de objetos gigantes utilizando como fuente los muones. Es uno de los productos secundarios de la interacción de los rayos cósmicos con la atmósfera. Eh, Estos muones, como les dije, pueden atravesar centenas de metros. Entonces son parcialmente absorbidos, ¿no? Y uno pone una cámara y los va contando. Y teniendo una idea de cuántos son absorbidos, cuántos no, puede tomar una especie de radiografía. Esta técnica recientemente ha tenido resultados en una pirámide de Egipto, ¿no? En la que se
ha descubierto que tiene como una fractura, ¿no? Tiene una cámara más que no era conocida. Ahora están buscando llegar a ella. Lo bueno es que no tienen que romper la pirámide de Egipto para obtener información de la cámara, ¿no? Del vacío que encuentran, no tienen que destruirla. Tienen que, es una técnica que no, puede estar desde fuera, desde lejos, utilizarse, ¿no? Así como la radiografía, no te tienen que abrir para ver el hueso roto, ¿no? Aquí también, no te tienen que abrir para ver una cámara. Entonces, ese es un proyecto que se llama Tomografía de Objetos Geofísicos, que lo trabajamos con la UNI, nosotros, la Agencia Espacial del Perú con ella, y está financiado por Concitec. Ese es el concepto del instrumento, es un detector de partículas tipo tanque Cherenkov atrás y 2 cámaras direccionales que nos van a permitir reconstruir la dirección de arribo de los rayos cósmicos, de dónde llegaron, para poder tomarle una foto a una montaña, ¿no? Esperamos que tenga muchas aplicaciones, tanto en arqueología como en estudio de volcanes, ¿no? Pero por ahora es el, más adelante, ¿no? Por ahora el desarrollo es el desarrollo del instrumento. Bueno, ¿y qué más se hace en Perú, no? Estuve recopilando algunas cosas, me van a disculpar si me olvido de alguien. Lo que conozco es que la Universidad Católica está trabajando también en detectores de muones, pero para hacer física médica, es decir, para ver cuántos te atraviesan y ver si una cantidad, se puede obtener información como una radiografía, ¿no? Es interesante porque no se requiere de fuente. La fuente es generar rayos X, generar radiación, es un poco, es costoso, ¿no? Tiene que tener sus medidas de seguridad. En este caso sería la fuente natural de muones. El INGEMET, ANA e INEGEN utilizan técnicas de datación de elementos cosmogénicos, es decir, de elementos que provienen de estas explosiones de supernova y que no se encuentran actualmente en la Tierra, ¿no? Que son depositados, como el helio 3, el berilio 10 y el cloro 36, ¿no? Entonces, digamos, para hacerles una idea de cómo es esto, se deposita algo en un hielo en la cadena de los Andes, ¿no? Se deposita una cierta cantidad de radiación, pero ya no luego es cubierto por más hielo y ya no le llega más radiación. Entonces, si tú estudias ese volumen abajo, puedes tener y ves cuánto hay ahí abajo versus cuánto hay ahora en las capas de hielo más nuevas, ¿no? Puedes tener una idea de cuánto tiempo ha pasado, y podemos saber qué tan antiguos son los hielos de los glaciares, por ejemplo, ¿no? Es bastante interesante. También la UNI y la PUC trabajan en la datación con carbono 14, ¿no? Tienen laboratorios y que este método de datación es de un amplio uso, ¿no? En arqueología, en estudios de paleontología, ¿no? Para fechar. También tiene la misma idea, el carbono 14 es creado por la interacción de los rayos cósmicos y es depositado en los seres vivos, ¿no? Luego cuando algo ha sido enterrado, ya no recibe más carbono 14. Y con tanto carbono 14 se perdió en el tiempo, tenemos una idea de la antigüedad del objeto. Y de nuevo, disculpen si se me olvida, si he dejado a alguien olvidado. Y bueno, eso es todo por esta charla. Que hasta la próxima. Recuerden que solo hemos hablado de los rayos cósmicos que se producen en la galaxia, ¿no? Los rayos cósmicos electromagnéticos, para llegar a nosotros, los rayos cósmicos extragalácticos, para llegar a nosotros, tienen que tener mucha más energía y son generados en los eventos más energéticos producidos en el universo, ¿no? Pero eso vienen de galaxias muy, muy lejanas, pero lo vamos a dejar para una siguiente charla, espero, porque también es un tema interesante. Gracias, Luis. Justamente aprovechando esa pregunta, fue alguien del público que preguntó si los rayos cósmicos son solamente partículas. Dice, ¿no es verdad? O también se considera la radiación electromagnética, por ejemplo. No, la radiación electromagnética no se considera como radiación gamma, eso no está dentro de la definición porque son partículas cargadas. Sí hay radiación electromagnética que llega a la Tierra, pero no está dentro de esta definición de rayos cósmicos.
Bueno, continuando, Luis, con las preguntas. Por aquí nos hacen una pregunta súper interesante que nos dicen, acá Victoria Gutiérrez nos pregunta, ¿los rayos cósmicos nacen cuando mueren las estrellas? ¿Cómo es que detectamos rayos cósmicos en Tierra de nuestra estrella? Esa es una súper pregunta. No, los que detectamos de nuestras estrellas, digamos, como cuando empecé la charla hablé que estamos hablando de rayos cósmicos galácticos, ¿no? Estoy hablando de los que provienen de las supernovas y hacen todo el viaje hacia Tierra, ¿no? También hay otros, y son los que estudiamos y producen este tipo de fenómenos, ¿no? Son producidos en nuestra galaxia. También hay una porción de menos energía que son producidas en nuestra estrella. De esos también, pero esos son rápidamente asimilados en la atmósfera, no se estudian en Tierra y se estudian en satélite. También hay partículas provenientes del Sol. El Sol, exactamente. Ajá. Bueno, acá vamos a hacer unas preguntas, Luis. Pasando a otro tema, una parte interesante es que dice acá Miguel Morales Bermúdez, dice, ¿cuál es el nivel de tolerancia del ser humano en los rayos cósmicos? ¿Tendría efectos Ah, sobre los seres humanos? Y Carlos Piazzi nos hizo una pregunta muy parecida, que dice, ¿qué daño pueden producir los rayos cósmicos entre las plantas, animales y el ser humano, ¿no? ya, primero hay que entender que nosotros convivimos con los rayos cósmicos, ¿no? Ah, nos atraviesan continuamente, una parte de ellos deposita Es energía como en una lluvia nosotros, o sea, constante, ¿cierto, Luis? sí, es una lluvia constante. Entonces, el peligro aquí en tierra, no, porque nosotros estamos protegidos. Sí hay cierta afectación cuando vuelos atraviesan los polos, ¿no? Pero para las tripulaciones que pasan mucho tiempo en esos vuelos, acumulan dosis de radiación que podrían ser dañinas, ¿no? Es una de hecho, de las cosas que está en estudio, que tanta radiación la gente, los vuelos interpolares que atraviesan los polos, hay algunos vuelos que van por Australia, no sé, a Japón o algo así, y atraviesan los polos, los afectan, ¿no? Lo otro tiene que ver con nuestro afán de llegar al espacio, ¿no? La gente de la estación internacional, por ejemplo, tiene que recubrir la estación por afuera con materiales sólidos para disminuir su, este, disminuir la carga de radiación que tienen. Pero aquí en la Tierra, o sea, hemos convivido durante ellos por miles de años y la vida tiene sus mecanismos de protección contra ellos, ¿no? O sea, es natural. Hay una afectación si Luis, salimos. Uh-huh. uh-huh. Luis, acá hay algo muy interesante, ¿no? Tú sabes que también una de las labores que tiene la Agencia Espacial es justamente transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, justo ahí va una pregunta, dice, Omar Medina nos pregunta, ¿se puede trabajar en esos proyectos siendo estudiante de pregrado, por ejemplo? ¿Hay oportunidades para los estudiantes de pregrado? Ah, para los estudiantes de pregrado, hemos tenido más que todo experiencias con estudiantes de últimos años, trabajando en prácticas profesionales en la CONIDA, han hecho algunas contribuciones al proyecto interesantes, y estamos abiertos en eso, ¿no? A tener practicantes que deseen hacerlo ahí. O sea, hay trabajo en análisis de datos, eh, interpretación principalmente de datos ahorita, en construcción de algunos detectores, pero sí, la trabajamos con estudiantes de los últimos años. Eh, y algo que hacemos cada vez que instalamos un detector, porque generalmente se asocia con un instituto de investigación o es una universidad, es hacer una capacitación que incluya a estudiantes de pregrado. Perfecto. Y un trabajo de laboratorio con ellos. O sea, los estudiantes de pregrado en los trabajos que hacemos arman el propio detector, ¿no? Y obtienen algunos datos. Entonces, sí. Claro, y más o menos, Luis, viendo por ahí, entonces, ¿qué perfil tendría que tener un estudiante de pregrado, digamos? ¿Tiene que ser alguien de física, ingeniería? Eh, sí, física, ingeniería, que trabaje con sistemas, por ejemplo. Perfecto, entonces, bueno, Omar está invitado a escribir a Luis, o los que estén interesados, ¿no? Bueno, Luis, aquí hay una pregunta que nos dice Gladys Ofelia Cruz. Dice, ¿podría explicar un poco sobre el poder de penetración de los rayos cósmicos frente a otros rayos? Eh, Hay tipos de materia, ¿no? Entonces,
Va, la materia normal, acá hay algo muy interesante que decir. La materia normal son los electrones, los protones y los neutrones, ¿no es cierto? Eh, los, y ellos no tienen un poder de interpretación pocos, ¿no? O sea, van cambiando. Pueden tener mucha energía, pero en distancias cortas, unos cuantos metros, cambian en su interacción en la atmósfera, como por ejemplo, ¿no? Los muones, que se crean con choques de mucha energía, tienen un poder de penetración en roca sólida de unos 300 a 400 metros, ¿no? Llegan a la Tierra e incluso pueden afectar sistemas de cómputo. Es por eso que para los servidores de datos grandes se encuentran a veces debajo de montaña o enterrados para protegerse de la radiación cósmica. Es posible que atraviese y haga cambios. Una cosa muy interesante es que los muones tienen una vida media de 2.2 microsegundos. En teoría, desde lo que se crean a 10 kilómetros, no deberían llegar al suelo. No deberíamos contar ningún muón porque ya debieron haber decaído en otra cosa, probablemente en electrones y un par de neutrinos. Sin embargo, el muón no ve el tiempo igual que nosotros. Como se mueve a la velocidad de la luz, ve su tiempo contraído, entonces no pasan más de un microsegundo para él hasta que llega a Tierra y lo podemos ver. Es una prueba, el flujo constante de muones es una prueba de la contracción de tiempo de la relatividad de Einstein. Son partículas muy interesantes. Bueno, Entonces, aquí, disculpe que te interrumpa, aquí Omar Medina, por ejemplo, nos pregunta con quién se puede comunicar. Bueno, se puede comunicar directamente con la Agencia Espacial del Perú, justamente contigo, ¿no? Yo sospecho que les puedes dejar tus datos al final como para que se puedan comunicar. Parece que hay muchos alumnos que están muy interesados en participar en este tipo de proyectos, así que bueno. Eh, por aquí, bueno, viendo un poco tal vez a la parte de la data, aquí Victoria Gutiérrez nos pregunta, ¿se puede acceder a datos de la instrumentación, por ejemplo, que se tiene en Perú? Y porque están interesados en realizar para trabajos de investigación. ¿Existe esto, sí, Luis? sí, Uh claro, -huh. hemos tenido estudiantes que trabajan que han trabajado sobre electrónica, digamos, han hecho un pequeño trabajo como a afinar los pulsos para poder medirlos. Sí, pero tiene que ser dentro de la colaboración, o sea, tienen que participar con nosotros, contribuir, ¿no? Pero sí hemos tenido estudiantes trabajando en electrónica. Bueno, bueno, Luis, bueno, ha sido muy interesante, está muy agradable la conversación. Solo quería de repente recalcarte, hacer cuál es, de repente, es algo un poco tal vez personal, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que has tenido, digamos, en todos estos años en la investigación de rayos cósmicos, digamos, qué enseñanza nos deja, digamos, todo este esfuerzo que ha habido? Uh -huh. Bueno, ha sido muy grato. En un tiempo yo fui el líder de desarrollo de detectores de la colaboración y prácticamente los visité todos, ¿no? O sea, tuve oportunidad de conocer colegas de toda Latinoamérica, entender su experiencia, sus trabas. Hay muchas cosas que son comunes a nosotros, ¿no? Pero también entender que ese trabajo comunitario nos permitió un avance muy rápido. Cuando yo llegué aquí a Perú para ya dedicarme a trabajar, no teníamos la tecnología para esto, ¿no? Entonces el desarrollo conjunto nos impulsó de la nada a empezar a pensar radiación cósmica de manera muy rápida, y eso es algo de lo cual estoy muy agradecido con nuestra colaboración latinoamericana. Eso es la experiencia humana, ¿no? O sea, y, y lo otro es que es un mundo nuevo, o sea, no había recuperar un lugar en investigación, o sea, siempre sonaba, hasta ahora si uno busca publicaciones científicas, encuentra que siguen utilizando datos de Huancayo de los últimos 40 años, por ejemplo. Entonces es algo interesante el volver a tomar una línea de investigación con una adquisición tecnológica propia, pues, lo que le va a permitir su continuidad, ¿no? Es eso.
ese proceso, ¿no? En el cual uno contacta con colegas, digamos, que están a nuestro mismo nivel tecnológico, que nos permiten avanzar juntos, es lo más importante de esto. Pero Luis, y bueno, yendo de repente ya pensando en grande tal vez, los rayos cósmicos tienen, claro, mucho potencial, mucho interés, tal vez no solo en Perú, bueno, obviamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, de repente hay proyectos, ¿nos podrías comentar algún proyecto que esté, digamos, ahorita eh, pensado, digamos, a gran magnitud para poder estudiar los rayos cósmicos? Eh, sí, justamente hay este proyecto internacional que se llama el SWIGO, que hemos iniciado una colaboración y que pondría 5.000 detectores en un lugar en el sur, en las regiones sur, en altura, donde de nuevo hay lugares, planicies, alturas sobre los 4.500 metros, es en la cadena de los Andes. Entonces estamos compitiendo, es una competencia pues amistosa, todos queremos que el detector se instale en Sudamérica, entre Bolivia, Chile, Argentina y Perú, ¿no? En ofrecer las condiciones para esto. Y el afán de este gran detector es estudiar también los rayos cósmicos de ultra alta energía provenientes de otra galaxia, pero también estudiar la muy poderosa radiación gamma que se genera en el núcleo de nuestra galaxia. Entonces, este enorme detector funcionaría cada detector como los píxeles de una cámara, ¿no? Entonces, pero cuando tú tomas una fotografía, como que vienen muchos fotones de luz y producen la imagen en la cámara, ¿no? En cambio, aquí lo que va a pasar es que vamos a tener llegando un poderoso fotón gamma hacia una lluvia y siendo detectada, y de uno en uno, de uno en uno, con el correr de los años vamos a tener una imagen en rayos gamma de nuestra galaxia y de generadores de rayos gamma en otras galaxias. Es un proyecto realmente impresionante. Como les digo, cuando hablemos de rayos cósmicos galácticos, esperen otra oportunidad, poder hablarles así cómo se requieren detectores pues, de tamaños enormes para poder hacer estos Claro. estudios, ¿no? Que son de kilómetros los detectores. Oye, Más Luis, y grandes que disculpa Lima. pero disculpa Luis que te interrumpa. Y estamos hablando entonces, si son tan grandes, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Sospecho que de repente solo un país no lo podría colocar o instalar, ¿no? Entonces, más o menos, No, ¿en qué orden estamos hablando de un costo de un proyecto de este tipo? este proyecto está más o menos en un costo de 50 millones de dólares, ¿no? Es su estimación en costo, ¿no? Y tiene para operar durante unos 25 años, lo que durarían los sensores de luz. Eh, Realmente es importante apoyar, espero en una siguiente sensibilizar yo o algún invitado con respecto a este proyecto, de ponernos todos en una para traerlo a ser un buen candidato, ¿no? Convertir a Perú en un buen candidato para este proyecto. Bueno, sí, de hecho sería interesante, ¿no? Porque, digamos, colocaría a Perú en el ojo de los demás países y también tal vez desde el punto de vista económico, como te mencioné, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Tal vez esto podría ayudar porque son inversiones grandes de dinero, ¿no? Es, sí, además del conocimiento científico, yo Claro, creo que y aparte, hay antes y un después de el observatorio Pierre Auger en la zona en la que se hizo, ¿no? Malargue, en Argentina, que era una pampa grandísima. Entonces, para la gente que vivía por ahí hay un antes y un después, porque genera todo un circuito, no solo el personal que va a trabajar ahí, que requiere servicios, sino también que genera un interés del público en general, se hace una corriente turística incluso, ¿no? Bien, o sea, va a haber, de hecho, un, más beneficios que solo la instalación del detector para el lugar donde se hay, ¿no? perfecto, Luis, muchas gracias y de verdad te felicito por el trabajo que has venido realizando. Creo que he sido testigo en tus inicios de cómo ha ido avanzando el proyecto y me da mucho gusto ver que, bueno, de haber pasado de estar instalando tanques en Marco Pomacocha, bueno, ahora ya estás en el Antártida, ¿no? Bueno, que ya creo que es un progreso muy, muy grande y dadas las condiciones que tenemos, ¿no? En el país. Pero bueno, te felicito desde aquí,
desde el Observatorio Astronómico Moquegua, y desde ya también estás invitado, ¿no? A participar más adelante para que nos cuentes, ¿no? Sobre todos los proyectos que hemos hablado, de repente en palabras, como tú dices, de repente podemos invitar a otra persona, también que nos hable un poco más de estos proyectos que son megaproyectos realmente, ¿no? En lo que es astrofísica, astronomía, rayos cósmicos. Bueno, gracias Luis. Gracias, No Eric. sé si tienes la última palabra para los seguidores de la Agencia Espacial. Ujú. Sí, continúen trabajando. A veces las cuestiones son difíciles, a veces hay paradas, pero sigan trabajando. A veces ser tosudo es una virtud en Perú, seguir hasta lograrlo. Perfecto, muchas gracias Luis, y bueno, agradecer a todos los seguidores que han estado con nosotros y invitarlos. Va a haber próximas emisiones también del programa El Espacio en Casa. Así que estén atentos a nuestras redes sociales, no se pierdan. Por ahí les vamos a comunicar qué día, qué horas, y que ahora estamos invitando amigos más cercanos, ¿no? Que están trabajando en proyectos en Perú. Así que estén súper, súper atentos. Así que bueno, sin más, muchas gracias. Y bueno, quería despedirme con una frase del Principito, ¿no? Lo esencial es invisible para los ojos, ¿no? Así que bueno. Hasta la próxima, seguidores. Gracias.